Hola de nuevo. Hoy toca el turno a los proyectos de inversión. Voy a explicarte en qué consiste la valoración y la selección de proyectos de inversión. Aquí tienes un esquema que he intentado resumir los conceptos básicos para poder entender los ejercicios. Cuando hablamos de proyectos de inversión, nos podemos encontrar con dos situaciones, lo que es la valoración y por otra parte la selección. Hablamos de valoración cuando estamos refiriéndonos a un solo proyecto. Imagínate que yo quiero montar un negocio, quiero crear una empresa y necesito saber si ese proyecto va a ser viable. Pues en ese caso lo que hablaríamos sería de valoración. Y si tengo que elegir entre diferentes proyectos de inversión, priorizar, establecer un orden de prioridad de esas distintas alternativas, en ese caso hablaríamos de selección. Y por tanto vamos a elegir aquel que sea más rentable de todos ellos. Tanto en la valoración como en la selección de los proyectos de inversión existen diferentes métodos. En selectividad, en la EVAO se piden tres, que son el payback estático, ahora diré en qué consiste el payback estático, el BAN, payback también llamado plazo de recuperación, el BAN, que es el valor actual neto o valor capital, y la TIR, que es la tasa interna de retorno, tasa de rendimiento sobre el coste. Tiene un montón de formas de definirla, pero normalmente lo suelen poner como TIR, con las siglas. El payback es el tiempo que tarda en recuperarse ese desembolso inicial que tiene toda inversión. En toda inversión hay un desembolso inicial, un pago inicial y luego una serie de flujos de caja o cobros y pagos. Entonces ese plazo de recuperación o payback lo vamos a expresar pues, en años, meses, días, como convenga en cada ejercicio. Cuanto menor sea ese plazo de recuperación, más rentable será el proyecto de inversión. Cuanto menos tiempo tarde en recuperar ese pago inicial. En el caso del BAN, el valor actual neto es el valor actual de los cobros menos el valor actual de los pagos que tenga esa inversión. Será viable cuando el valor actual de los cobros sea mayor que los pagos, o lo que es lo mismo, cuando el BAN sea positivo. Lo voy a expresar siempre en euros. Porque en euros son unidades monetarias, como te lo pongan en el ejercicio. Y lo que calculamos es una rentabilidad absoluta. Es rentabilidad absoluta, como he dicho, porque lo estamos calculando en euros. Si yo quiero calcular, vamos a poner aquí rentabilidad para que te quede rentabilidad absoluta. Si yo lo que quiero calcular es la TIR la calculo en porcentaje, por eso en ese caso hablamos de rentabilidad relativa. La TIR o con la TIR será el proyecto rentable o viable cuando esa TIR, ese porcentaje sea superior al coste de capital. Cuando se habla de coste de capital nos referimos a lo que le está costando a la empresa financiarse. Imagínate que la empresa tiene un préstamo, tiene leasing o tiene cualquier otra fórmula de financiación. Por lo que se hace es una media ponderada de lo que le están cobrando por financiarse y ese sería el coste de capital. Pero no te preocupes, no te van a pedir que calcules ese coste de capital a ti. Ese dato me lo van a dar. Si hablamos de selección, son los mismos métodos, lo que pasa que ahora lo que tengo que hacer es priorizar. ¿Cuál es el que más me interesa? Pues el payback, elegiré de todos los proyectos de inversión aquel cuyo plazo de recuperación o payback sea más corto, sea menor. En el caso del BAN, de todos los proyectos que sean rentables, en los que me hayan salido positivos, elegiré aquel cuyo BAN sea superior, de importe más grande. Y con la TIR lo mismo, de todos los proyectos rentables, aquel cuya TIR sea la cuantía o el porcentaje, en este caso, más que la cuantía, el porcentaje sea superior o mayor, es el que me interesa llevar a cabo. Vamos ahora a hacer los ejercicios. Voy a hacer de la convocatoria del 2020-2021. Bueno, este es el primero que voy a empezar, que es un proyecto de inversión del que me piden el payback y el BAN. Por tanto, si es un solo proyecto, lo que vamos a hacer es valorar, por eso pone aquí valorar o valoración. Y el otro ejercicio es este que tienes aquí marcado, en el que me dan dos proyectos de inversión y me piden la TIR. Y por tanto, como tenemos dos proyectos de inversión, en este caso estaríamos hablando de selección de proyectos de inversión. Bueno, yo ya he copiado aquí los datos de este primer ejercicio, en el que dice, una empresa pues tiene debe valorar un proyecto de inversión. Dice desembolso inicial. El desembolso inicial yo lo represento con la letra A mayúscula, pero tú si utilizas por ejemplo la D mayúscula también se puede utilizar. ¿Por qué se pone con signo negativo? Porque es un pago. Luego la duración del proyecto, la duración se suele expresar con la letra N, son 3 años. Y luego los flujos de caja yo los simbolizo con la letra Q. Flujos de caja también se le llama flujo de tesorería, cuasi rentas,
Lo que tienes que tener muy claro es que los flujos de caja es la diferencia entre los cobros y los pagos. Ya ese dato me lo van a dar, me van a dar la diferencia entre los cobros y los pagos de cada periodo. En el caso concreto me lo dan en años. Q1, que sería el flujo de caja del primer año, son 200.000, recuerda que son cobros menos pagos. ¿Es positivo? Pues quiere decir que los flujos de caja, los cobros son mayores que esos pagos. Si no, me saldrían negativos, que también se puede dar. El segundo año son 200.000, sería Q2, y el tercer año 400. Luego el coste de capital yo lo represento con la letra K, también lo puedes poner como I minúscula. Es el 5% anual. Para poder operar hay que pasarlo a tanto por uno, por eso ya he puesto aquí 0,05. Y me dice, vamos a ir calculando, esto ya no lo tengo que rellenar. El apartado A me pide que calcule el plazo de recuperación, o también llamado payback. El que vamos a calcular es el payback estático. Se le llama estático porque no se tiene en cuenta que estos flujos de caja se obtienen en distintos periodos de tiempo, es decir, no tiene en cuenta una valoración financiera, no tiene en cuenta ese tipo de interés. Ese es uno de los inconvenientes que tiene este método de valoración. Bueno, yo voy a poner el esquema, aunque no tiene en cuenta el tipo de interés, pero el esquema me viene muy bien para entender en qué consiste este proyecto de inversión. El momento cero es el momento en el que empieza la inversión y en el que yo hago ese pago inicial de 850.000. Y luego en el 1 colocaríamos el flujo de caja del año 1, que eran los 200, en el 2 los 300 y en el 3 los 400. Es decir, el representarlo gráficamente es muy útil para entender. Entonces, ¿qué me dice este método? Dice, indícame el tiempo que se tarda en recuperar esos 850.000. Entonces yo me fijo en el esquema y veo que el primer año, que sería todo esto, yo recupero 200.000. Pues yo pondría, el primer año recuperamos 200.000 euros. Ahora el segundo año, que es todo esto, lo que recupero son 300. Segundo año recuperamos 300. Quiere decir que hasta el segundo año hemos recuperado 500.000 euros de los 850. ¿Cuánto me faltaría? El resto serían 350.000. ¿Cómo calculo el tiempo que tardo en recuperar los 350.000? Si yo me fijo en el esquema que he puesto aquí, en el último año lo que se recuperan son 400.000 euros. Entonces yo voy a hacer aquí la regla de 3, pero no la hagas en el examen, para que entiendas qué es lo que tengo que hacer. Si los 400.000 euros se recuperan en un año, los 350.000 los voy a recuperar en X años. Es decir, para hacer o despejar la X, lo que haríamos sería dividir 350.000 entre 400.000. Y eso me da 0,875, como esto está en años, años. Nunca dejes el tiempo en decimales. Vamos a pasarlo a meses. 0,875 años, si yo lo multiplico por 12 meses que tiene un año, lo paso a meses. Sería 10,5 meses. Y la parte decimal, ese 0,5 meses, serían 15 días. Es decir, realmente serían 10 meses y 15 días. ¿Vale? Pues ahora ya lo que tenemos que hacer es agrupar. Si los 500.000 hemos tardado 2 años y en los 350.000 10 meses y 15 días, el payback final serán 2 años, 10 meses y 15 días. Vamos a poner aquí el payback. Serían 2 años, 10 meses y 15 días. Vale. Entonces, ¿sería viable? Bueno, pues en principio, si tenemos en cuenta que la viabilidad se determina porque yo recupero el desembolso inicial antes de que finalice ese proyecto de inversión, pues diríamos que en principio sí. Lo que pasa es que lo estamos recuperando muy cerca del final del proyecto de inversión. Quiere decir que muy rentable no lo es. Vamos al apartado B. En el apartado B lo que me piden es el BAN. Yo he dicho que el BAN es el valor actual de los cobros menos el valor actual de los pagos.
Así lo haría si me dieran los cobros por un lado y los pagos por otro, pero resulta que el único pago que me dan, voy a ponerlo otra vez, que no tardo nada, el único pago que me dan de forma individual es el desembolso inicial. En el resto ya me dan la diferencia, me dan los flujos de caja. Por eso, para hacer el BAN, cuando los datos me lo dan de esta forma, lo que yo hago es calcular el valor actual de los flujos de caja y a eso le quito el desembolso inicial. Para calcular el valor actual desde el punto de vista financiero, tenemos que tener en cuenta, pierdo el lápiz, tenemos que tener en cuenta que el coste de capital es el 5%. Valor actual implica tener en cuenta ese 5%, porque el BAN es un método de valoración financiera. Tenemos en cuenta ese tipo de interés. Para calcular el valor actual de cualquier capital, si yo lo llamo, por ejemplo, C sub n, se obtiene dividiéndolo por 1 más I o por 1 más K elevado a n. Esto es algo que tienes que saber de matemática financiera. Es decir, que yo tengo que ir dividiendo cada uno de esos capitales por 1 más 0,05 elevado al vencimiento de esos capitales. El primero, los 200.000 sería 1, este sería 2 y este sería 3. Entonces pondríamos el BAN. Yo puedo poner los 850.000 al principio con signo negativo o después restarlo. Como en la mayoría de los manuales lo pone así, y supongo que tu profesor también, pues lo ponemos al principio. Menos 850.000 más valor actual de ese flujo de caja. Siguiendo este C sub n es lo que nosotros llamamos aquí Q sub 1, Q sub 2, es lo mismo. 200.000 partido por 1 más I, en este caso 1 más K, sería 1,05 elevado a 1, porque su vencimiento es 1. El segundo capital pues serían los 300.000 partido por 1 más K, es decir, 1,05, pero ahora al cuadrado. Y el último 400.000 partido por 1,05 al cubo. Hay que decir que dividir por 1 más I elevado a n es lo mismo que multiplicar por 1 más I o 1 más K elevado a menos n. Es decir, yo aquí podría haber puesto 200.000 por 1,05 elevado a menos 1, 300.000 por 1,05 elevado a menos 2 y 400.000 por 1,05 elevado a menos 3. ¿Vale? Bueno, pues si se hace esa operación, te voy a poner lo que sale el valor actual de los cobros menos los pagos y así tienes, porque luego lo voy a hacer en Excel para que veas. Sería menos 850.000 más el valor actual de los cobros menos los pagos, sale 808.120,07. ¿Qué me va a salir el resultado? ¿Con qué signo? Pues con signo negativo, 41.879,93. ¿Ese proyecto de inversión es rentable? Pues diríamos que no. No es rentable. ¿Por qué? No es rentable, no es viable, porque me sale negativo. Porque los flujos de caja o de tesorería no son suficientes para recuperar ese desembolso inicial. Y ahora dice, razones si el proyecto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta ambos criterios. Ya lo he contestado. Hemos dicho que con el criterio del payback, tengo aquí la solución, con el criterio del payback recupero ese desembolso inicial, pero muy tarde, pero en principio, según ese criterio, podría recuperarlo, pero si nos atenemos a los cálculos obtenidos en el BAN, no sería rentable porque ese valor capital, ese valor actual neto, es negativo. Ahora dice, opte por un criterio de los dos y razone la respuesta. Bueno, yo en un principio diría que si yo tuviera que elegir entre los dos, pues evidentemente si lo que quiero llevar a cabo el proyecto de inversión, diría pues elijo el payback. Pero el payback estático tiene ese inconveniente que he comentado antes, es que no considera que los flujos de caja se obtienen en diferentes periodos de tiempo. Entonces yo, aunque no te lo piden en la selectividad, pero yo sí que diría que si hubiésemos calculado el payback dinámico supone tener en cuenta el tipo de interés, el coste del capital. Entonces yo calcularía el valor actual de cada uno de esos flujos de caja que tenemos, valor actual del primero, del segundo y del tercero, como lo hemos hecho para el BAN, es decir, dividiendo en el primer caso los 200.000 entre 1,05, en el segundo caso los 300.000
entre 1,05 al cuadrado y en el último los 400.000 entre 1,05 al cubo. Los cálculos que salen del valor actual de esos flujos de caja, te lo voy a poner aquí y así ya lo tienes para el BAN, 194,76,1905. Puede haber alguna diferencia porque te estoy poniendo lo que sale con mi calculadora, ¿eh? Pero sí que es conveniente que no redondees en estas operaciones intermedias, ¿eh? Que pongas todos los decimales y luego ya redondeas al final. 535,0394. Si yo sumo el valor actual de esos flujos de caja, me salen los 808.120,07 que yo había calculado aquí en el BAN. Porque realmente es esto lo que estoy haciendo, ¿vale? Para que lo tengas. Entonces, ¿qué explicación tendría el payback dinámico? Pues diría, ¿cuánto tiempo tardo en recuperar los 850.000 euros con el payback dinámico? Si es que no lo recupero. Por tanto, no sería rentable. No es rentable porque no recupero los 850.000 euros. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Usted por un criterio de doy razón en la respuesta? Pues diríamos que realmente el payback estático no es un buen método de valoración de proyectos de inversión. Sería más aconsejable hacer el payback dinámico o incluso combinarlo con la tasa interna de retorno o la TIR. Vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos dos proyectos de inversión. Vamos a ir poniendo los datos de cada uno de ellos. Tenemos el proyecto A. Un desembolso inicial, A o D, de 70.000 euros. Y a los 2 años dice que genera un flujo de caja, vamos a poner Q2, de 82.500. Y el proyecto B, voy a ponerlo en otra hoja para que se quede ordenado, ¿eh? Y en el proyecto B tenemos un desembolso inicial A de 85.000 euros y aquí sí que hay dos flujos de caja. En el año 1, 40.000 y en el año 2, 52.000. Cuando piden la TIR, lo máximo que ponen de flujos de caja son 2, porque el hacer los cálculos a mano, calcular la TIR a mano, pues es un atraso. Bueno, la TIR la vamos a representar con la letra R minúscula. Y como he dicho al principio de la explicación, lo que vamos a calcular es una rentabilidad relativa, es decir, el resultado, en lugar de venir en euros, como en el caso del BAN, lo vamos a calcular en porcentaje. Entonces, la TIR, por definición, es aquella o es aquel tipo de interés que iguala el valor actual de los cobros con el valor actual de los pagos, o lo que es lo mismo, que hace cero el BAN. Entonces vamos a calcular el BAN. En este caso, ¿cuál sería el BAN? Pues sería menos 70.000, lo mismo que hemos hecho en el apartado B del otro ejercicio, más los 82.500. No he puesto el esquema, voy a ponerlo para que lo vea. Claro, aquí tendríamos 70.000 y a los 2 años 82.500. El valor actual de los 82.500 sería dividirlo por 1 más K elevado al cuadrado o, en este caso, por 1 más R, porque es lo que quiero calcular, al cuadrado. Y eso lo tengo que igualar a 0. Es decir, para calcular la TIR, igualamos a 0 el valor capital. Entonces aquí ya para despejar, puedes hacerlo en los pasos que tú consideres necesario, igual a 70.000. En los pasos que tú consideres necesario, ¿eh? Si quieres te los pongo todos. Bueno, ahora esto se pasaría multiplicando y luego dividiendo, es decir, pondríamos 82.500 entre 70.000. Siempre va a ir el capital más grande en el numerador. Bueno, para despejar la R, bueno, hacéis esa división. Te pongo lo que sale 1,17, 857, 1429. Sé que ahora tenéis calculadoras estupendas. Yo tengo una calculadora muy antigua y tengo que hacer más pasos pero hay calculadoras en las que van metiendo ya la fórmula y te lo hacen, ¿no? Entonces, si tu calculadora es como la mía de antigua, pues para despejar este 2,
Para quitar este 2 lo que tendríamos que hacer es la raíz cuadrada o elevarlo a un medio. Si yo hago la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado, se me van. Y luego el 1,178571429 raíz cuadrada o elevado a un medio, es lo mismo. Bueno, lo que te salga la raíz, luego le quitas el 1 y ya nos va a salir despejada la r. Siempre te va a salir el resultado en tanto por 1. 0,085620,296. Pero como he dicho que se tiene que expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y me sale un 8,56, redondeando, por ciento anual, porque el tiempo venía en años. ¿Qué explicación tiene ese 8,56? Pues lo que me viene a decir es que de cada 100, importantes las explicaciones, de cada 100 euros que nosotros invertimos en ese proyecto, 8,56 euros son rendimientos. En este caso, un rendimiento de 8,56 euros al año. Esa sería la TIR del proyecto A. Vamos a calcular ahora la TIR en el caso del proyecto B y luego ya los comparamos, porque en un principio lo que me dice es que los comparemos. En el caso del proyecto B tenemos un desembolso inicial de 85.000 y un flujo de caja en el año 1 de 40.000 y un flujo de caja en el año 2 de 52.000. Me vuelven a pedir R. Para calcular la TIR, igualamos a 0 el valor capital. Es decir, menos 85.000. Ahora voy a tener 2 sumando. 40.000 lo tengo que actualizar. Actualizar es calcular el valor actual, dividiéndolo entre 1 más R, pero ahora elevado a 1, y más 52.000 partido por 1 más R, y en este caso al cuadrado. Y eso lo tengo que igualar a 0, porque estoy calculando la TIR. Ahora lo que llegamos es a una ecuación de segundo grado. Hacer este ejercicio a mí me pone mala hacerlo a mano, porque ahora te lo voy a hacer en Excel. Entonces lo que tengo que hacer es reducir a común denominador. Lo primero, 1 más R al cuadrado sería el común denominador. Y aquí pues sería 85.000, multiplicaríamos por 1 más R al cuadrado. Aquí los 40.000 lo multiplicaríamos por 1 más R y los 52.000 se quedaría tal cual, ¿vale? Reducir a común denominador. Y ahora ya quitamos el denominador y dejamos la parte de arriba. Nos quedaría menos 85.000 que multiplica a 1 más R al cuadrado, más 40.000 que multiplica a 1 más R y más 52.000, y todo eso igual a 0. Vamos a quitar ceros, que aquí hay muchos ceros. En este caso, el 5,2 lo podríamos dejar como 5,2, pero bueno, vamos a dejarlo solamente con 85, 40 y 52. Tendríamos menos 85 por 1 más R al cuadrado, más 40 por 1 más R y más 52 igual a 0. Y ahora ya quitamos, hacemos el binomio este, 1 al cuadrado, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo, más, ahí puedo quitar paréntesis, multiplico el 40 por el 1, más 40 por R y más 52 igual a 0. Cuidado aquí, cuidado con equivocaros con los signos, mucho cuidado. Quitamos ese paréntesis y tendríamos menos 85 R cuadrado, 85 por 2 serían 170 R más 40 R más 52 igual a 0. Y ya podemos agrupar todo lo que tenga R cuadrado, menos 85 R cuadrado, todo lo que tenga R, que es menos 130 R, y el término independiente que me da 7, igual a 0. Yo suelo cambiarle el signo aquí porque no me gusta el signo negativo al principio, pues sería 85R cuadrado más 130R menos 7 igual a 0. Si tu calculadora hace ecuaciones de segundo grado y te la deja en el examen, estás salvado. Pero si no, tienes que recordar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y recuerda que
en el ejercicio este la A sería 85, la B sería 130 y la C sería menos 7. No voy a entrar sería sustituir, y como digo, mucho cuidado aquí al hacer el menos 4 por A y por C, porque la C es negativa, entonces al final sumaría. Bueno, te digo lo que sale de las dos soluciones posibles. Hay una que es negativa, que se descarta, y la que cogeríamos sería, me cabe aquí, R igual a 0,052073174. Como me salen tanto por 1, yo lo paso a porcentaje multiplicando por 100. Aquí redondearíamos y sería aproximadamente un 5,21% anual. De cada 100 euros invertidos en ese proyecto, 5,21 obtenemos de rendimiento. Y dice, justificar razonadamente cuál de las dos inversiones debe emprender la empresa. Si nosotros comparamos, o sea, yo en principio realmente debería de ir el apartado C antes del B, porque lo primero que yo tengo que hacer en un proyecto de inversión, o cuando tengo que seleccionar varios proyectos de inversión, lo que tengo que determinar en primer lugar es si el proyecto de inversión de forma individual es rentable. Y luego ya, de los que sean rentables, elijo el mejor. Entonces yo empezaría por el C y diría, me da el coste de capital. En el apartado A nos había salido una TIR de 8,56. Me da el coste de capital. El coste de capital el 7%. Entonces decíamos al principio que para valorar un proyecto de inversión, el proyecto de inversión es rentable, es viable, si la rentabilidad que obtengo, la TIR, es superior al coste de capital, lo que me cuesta financiarme. Como yo tengo un rendimiento, una rentabilidad de 8,56, en este caso 8,56, por supuesto que es superior al 7%. Quiere decir que ese proyecto de inversión sí que es rentable. Me interesa llevarlo a cabo. Si yo tuviera que llevar ese proyecto de inversión, me resultaría rentable porque supera el coste de capital. Pero si yo me voy al segundo proyecto de inversión, la TIR es 5,21. 5,21 es inferior a ese coste de capital del 7%. Por tanto, este proyecto de inversión no sería viable porque no cubro lo que me cuesta financiarme. Entonces, evidentemente es que este ya no es viable. Por tanto, ¿qué proyecto de inversión vamos a elegir? Pues de los dos, evidentemente el que es viable y el que me permite obtener una rentabilidad superior. Este proyecto es el proyecto en el que me interesa, o sea, el proyecto A, perdón, es el que me interesa llevarlo a cabo. Y ahora yo tengo preparado aquí en Excel, que sé que no te lo piden, pero sí que te puede valer para corregir. Cuando hagas ejercicio de los que no tengas la solución, pues te puede valer para saber si lo has hecho bien o lo has hecho mal. En el caso del plazo de recuperación, no. Pero, por ejemplo, para el BAN, voy a ponerlo. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, ¿qué función financiera vamos a utilizar? Este es el primer ejercicio que yo he hecho, en el que me daba un proyecto de inversión con un desembolso de 850.000 y estos 3 flujos de caja. Y aquí he puesto el coste de capital. ¿Cómo se hace en Excel? Bueno, yo lo hago aquí por columnas porque es así como me gusta. Para calcular los flujos de caja, el valor actual de los flujos de caja, voy a borrarlo todo y ahora la función financiera que se utiliza es VNA. Es una función que me permite calcular el valor actual de una serie de capitales. Entonces, si tú te vas a las funciones financieras, yo aquí me aparece usada recientemente porque la utilizo mucho, pero si no te tienes que ir a categoría financiera. Si yo pincho VNA me dice, ¿cuál es la tasa? La tasa se refiere al coste de capital. El coste de capital era el 5% y me dice, en valor 1 selecciona todos los flujos de caja, y los flujos de caja eran estos 3, 200.000, 300.000 y 400.000. Esos son 808.120, que si recuerdas, los 808.120 era lo que nos salía el valor actual de los flujos de caja que había calculado yo tanto para el payback dinámico como para el BAN. ¿Ves? Coincide 808.120 con 0,7. Y ahora, para calcular el BAN, lo que hacemos
es coger el desembolso inicial, que yo ya lo he puesto con signo negativo, más el valor actual de los flujos de caja. Como me sale negativo los 41.879,93, no sería rentable, ¿vale? Si yo los 850.000 lo hubiese puesto positivo, pues lo que tendría que hacer sería aquí en esta fórmula restarlo. Y en el caso de la TIR, hay una función, se puede hacer con la función tasa, pero no la he utilizado en este caso. Hay una función que además se llama TIR. ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual que lo he puesto para el BAN, yo coloco una columna de años y otra de capitales. Lo que pasa que en el proyecto de inversión A solamente teníamos un capital. Veis que he puesto el desembolso inicial, lo mismo negativo. En el 1 tengo que poner un 0 para que me lo haga con la TIR, cuidado. Y luego ya en el 2 pongo el flujo de caja de ese año. Este todavía es más fácil porque selecciono la función TIR, que la tengo aquí también, y aquí lo que hago es coger todos los capitales, incluido el del 1 que he puesto el 0, y ya me sale 8,56, que es lo que yo había calculado en el primer ejercicio. ¿Por qué es rentable? Pues porque supera el 7%, que es el coste de capital. Y en el caso del segundo proyecto, esto aquí he puesto un montón de decimales, en el caso del segundo proyecto, el proyecto B, pues lo mismo, pondríamos 85.000, que es el desembolso inicial, y aquí están todos los capitales rellenos. Pues lo mismo, selecciono con todos los capitales, algo hecho mal, vamos a ver, ay, quiero correr tanto que me equivoco. En valores selecciono todos los capitales y me sale ese 5,21%, que no sería rentable porque es inferior al 7%. Recuerda lo que te he dicho, cuando haya un proyecto de inversión, que se puede dar el caso en el que no tenga capitales en todos los periodos, le tengo que poner un 0.